Esta conferencia comenzará a grabarse. Perdón, Emma, no sé si apretamos los dos al mismo tiempo de la grabación. No, pero ya está, ahí está grabando. Perfecto. Bueno, yo venía por ahí sumándome a las charlas, pero por ahí a veces no aportaba mucho. Yo soy Emanuel Ayala, trabajo también en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, en la coordinación del equipo técnico. Y bueno, hoy vamos a empezar a ver otro eje de trabajo. Ustedes hasta ahora estuvieron trabajando en el tema de la adaptación al cambio climático, o sea, ver cuáles son los sectores más vulnerables, cuáles son las amenazas, que es un poco el trabajo que estuvieron haciendo hasta ahora. Pero bueno, hay otro eje también que necesitamos tener algunos datos y eso es lo que vamos a presentar hoy. Para hacer un breve repaso de lo que vimos en la primera clase y vincularlo un poco con lo que vamos a ver ahora, tenemos un problema global que es el cambio climático, que se inicia por la revolución industrial hace unos 200 y pico de años. Eso hace que haya más, toda esa revolución industrial hace que consumamos más energía, que produzcamos un montón de cosas y consumamos bienes y servicios. Todo eso tiene un impacto que se evidencia en un aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los gases de efecto invernadero son los que atrapan parte de la energía que nos llega del sol y que permite la vida más o menos como la conocemos. El tema es que con este aumento cada vez queda más energía, más calor atrapada en la Tierra y eso hace que el planeta se caliente y ahí es cuando hablamos de calentamiento global. El calentamiento global lo que hace es afectar los distintos sistemas de clima, entonces ahí es cuando hablamos recién de cambio climático, ¿no? O sea, por esa energía que queda atrapada, eso se libera en distintos fenómenos de cambio climático y ahí es cuando aparecen los impactos de inundaciones, sequías, vientos extremos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos que dependen obviamente de cada región del mundo. Y es un poco lo que ustedes estuvieron evaluando en las últimas dos clases. La medida de respuesta para esto es, por un lado, adaptarse, o sea, reconocer que el cambio climático ya es una realidad y que no se puede revertir, entonces tenemos que preparar algunas acciones para adaptarnos a esos nuevos patrones de clima y también reducir los gases de efecto invernadero o lo que llamamos mitigación, o sea, la humanidad es la que genera estos gases, es la que genera el desequilibrio, entonces tenemos que evitar en la medida posible ir a la liberación de estos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Ahora vamos a ver en esta clase justamente, ustedes estuvieron viendo de todo el proceso del plan de acción climática, estuvieron viendo la parte esta de abajo, la verde. Ahora vamos a empezar a ver la de arriba, que lo vamos a hacer un poco más rápido, porque bueno, queremos que la adaptación por ahí es primordial, pero bueno, también tenemos que hacer como la tarea, entre comillas, de esta parte de mitigación. Cualquier duda, por favor, córtenme, no hay problema. Igual voy a ir haciendo algunas preguntas también para ver cómo darle curso a esto y consultarles algunas cuestiones. La primera de las etapas de la parte de mitigación es hacer un inventario de gases de efecto invernadero. Es el inventario. Es como nuestra línea de base, ¿bien? El inventario de gases de efecto invernadero básicamente lo que nos va a permitir es estimar de dónde vienen los gases de efecto invernadero en nuestro municipio, cuáles son las principales actividades que se generan, que los generan y sobre todo, bueno, para después ver qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y en qué cantidad. Entonces, un poco de una herramienta, como ven acá, que nos permite estimar estos gases, que ahora vamos a ver cuáles son. Que ya lo vimos la primera vez, pero bueno, vamos a hacer un repaso. Y es importante también que el inventario tiene un límite temporal y un límite espacial. El límite espacial va a ser el límite del municipio, del departamento, y el límite temporal va a ser un año calendario. Nosotros, como se requiere información de año, o sea, necesitamos tener un año completo de información, obviamente que el inventario va a ser
una foto anterior de lo que estamos viviendo ahora. Porque, digamos, obviamente el 2020 está transcurriendo, entonces no podemos tener todos los datos de este año. Entonces lo que se hace es tomar un año anterior o 2 años anteriores y trabajar con esa información, con esa línea de base. Esto es lo que decía. El límite físico para los inventarios puede ser desde un país, o sea, los países están obligados a nivel mundial a hacer sus propios inventarios de gases de efecto invernadero, incluso Argentina obviamente es uno de ellos. Y bueno, los municipios o todas las provincias y algunas regiones lo pueden hacer de manera voluntaria, como lo están haciendo ustedes en el marco de este proyecto. Entonces, los límites pueden ser cualquiera, puede ser un país, una provincia o un departamento. En nuestro caso va a ser todo el área administrativa del departamento. Y el año que vamos a tomar de referencia para este caso va a ser el año del 2018. O sea, lo que vamos a hacer es tratar de estimar cuáles fueron las actividades en Patquía que dieron lugar a las distintas emisiones de gases de efecto invernadero durante el 2018. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que vamos a estimar que se generan en casi cualquier ciudad del mundo? El dióxido de carbono, que es el más abundante, el metano, que también es bastante abundante, y el óxido nitroso, que entre los tres hay más gases de efecto invernadero, hay bastantes más, pero estos son, en Argentina, por ejemplo, estos tres representan el 9,9% del total. En la primera clase vimos que había otros, pero los otros tienen una muy pequeña presencia, digamos, en la atmósfera. Entonces, para evitar por ahí algunas cuestiones de información y de cálculo, nos vamos a centrar en estos tres. Cada uno, lo que vemos, estos numeritos acá, a la derecha, cada uno tiene una capacidad diferente de retener energía del sol, o lo que llamamos potencial de calentamiento global. El dióxido de carbono es el más abundante, pero es el que menos capacidad de retener energía tiene. Por eso se le otorga la unidad, es la referencia. El metano, por su parte, es 28 veces más potente que el dióxido de carbono y el óxido nitroso es 265 veces más potente. Entonces, estas transformaciones las vamos a tener en cuenta después al momento de hacer el inventario para poder medir todo en la misma unidad, ¿no? Y decimos que es una herramienta para estimar y no para medir porque vamos a basarnos en una medición indirecta. O sea, no vamos a usar ningún aparato, ningún sensor, o sea, ningún instrumento, sino que lo vamos a hacer a través justamente de información estadística. Que ahora les voy a consultar un poco, les voy a decir qué datos vamos a necesitar y preguntarles cómo podemos ir dando curso a esa obtención de información. ¿Cómo se hace esta estimación? Bueno, primero que nada, tenemos que reconocer cuáles son las actividades o los sectores que generan gases de efecto invernadero en nuestro municipio. A esto se la denominan fuentes de emisión. O sea, son actividades que en distinta etapa de estas actividades se generan gases de efecto invernadero. Bueno, esta no es que la definimos nosotros, sino que hay todo un protocolo internacional que es el panel de expertos en cambio climático de Naciones Unidas quien define una metodología de trabajo. Tenemos el primer sector, es el de energía, o sea, acá vamos a incluir todos los consumos energéticos del municipio, no solamente electricidad, sino también la parte de combustibles, de gas. Bueno, hay que ver un poco cuáles son los principales usos de energía en el municipio. Después, el otro tema importante es el que vemos acá, que es agricultura, ganadería, silvicultura y uso de la tierra, que acá básicamente es la producción agropecuaria y forestal. Vamos a ver ahora bien, pero por ejemplo las vacas o el ganado, cualquier tipo de ganado en realidad, pero la vaca en particular,
genera metano durante el metabolismo cuando come el animal y procesa toda esa comida, genera metano durante toda su vida. Para que se dé una idea, en Argentina la ganadería es la actividad que más gases de efecto invernadero genera, incluso más que los autos, más que la deforestación, etc. Que bueno, igual pueden estar vinculadas, obviamente. El otro sector es el de procesos industriales y uso de productos, que básicamente acá son algunos procesos industriales muy particulares que durante la transformación de materia prima a producto final se generan gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la producción de acero, de vidrio, la industria petroquímica, etc. No son muchos los procesos industriales que generan este tipo de gases, son muy puntuales. Habría que ver si hay alguno en el departamento, pero digamos, no es algo común que aparezca en todos lados. Y lo que sí es común que aparece en todos lados es el tema de residuos. ¿Bien? Los residuos, además de todos los problemas socioambientales que generan, entre ellos está la liberación de metano cuando el residuo orgánico se descompone, cuando va a un basural a cielo abierto o a un relleno sanitario, la fracción, la parte orgánica de los residuos se degrada y eso genera metano, que es uno de los gases de efecto invernadero que vimos antes. Esto es un breve repaso de esto. Bueno, acá lo teníamos más desarrollado. Fíjense que cada sector tiene como subactividades. Podemos hablar de industria de energía, de la industria, digamos, los consumos en la industria, la parte de transporte, que es combustible utilizado para mover cosas, etcétera. Esto solamente a título informativo, que ya más o menos dije de qué se trata. Estas son las industrias que decía que generan gases de efecto invernadero, la de los metales, la química y la de los minerales. Dentro de lo que es agricultura, ganadería y uso del suelo, hay subsectores. Uno de ellos es la ganadería, otro de ellos es la agricultura y otro es el cambio de uso del suelo y silvicultura, que tiene que ver, en este caso, con la deforestación, por ejemplo. Y en la parte de residuos, no solamente residuos sólidos urbanos, sino también vamos a trabajar con los efluentes, ¿bien? O las aguas negras, las aguas residuales en general, que también, como tienen una componente orgánica, una carga orgánica, eso va a generar algún gas de efecto invernadero. Como les decía, bueno, todo esto está respaldado científicamente por unos documentos del panel de expertos en cambio climático. No voy a entrar en detalle de eso, pero bueno, saber que no es algo nuestro, sino que es algo que está avalado científicamente por la comunidad científica de Naciones Unidas. ¿Cómo hacemos cómo hacemos la estimación de las emisiones? Bueno, básicamente lo que hacemos es una multiplicación. Multiplicamos dos valores. Uno es el dato de actividad y otro es el factor de emisión. El dato de actividad es justamente la magnitud de la actividad humana que da lugar a las emisiones o absorciones de algún gas de efecto invernadero. Entonces, justamente es la que nos permite dar una idea del impacto o justamente la magnitud de tal actividad. Y el factor de emisión es cuántos gases de efecto invernadero se generan por cada unidad de esa actividad. Vamos con un ejemplo que por ahí es más fácil. El dato de actividad, un dato que vamos a necesitar, por ejemplo, es el consumo de combustible fósil, de gasoil, como ven acá, que se utilizan en los vehículos particulares. Vamos al caso Patquía. Vamos a necesitar cuánto gasoil consume Patquía en un año, en el 2018, en sus vehículos particulares. Supongamos que son 1000 metros cúbicos o 1 millón de litros. Y también sabemos, gracias a estas guías del panel de cambio climático, que cada metro cúbico de gasoil, cuando se quema en los motores, genera 2,7, casi 2,7 toneladas de dióxido de carbono. Entonces,
lo que hacemos es básicamente esta multiplicación. Multiplicamos los 1000 metros cúbicos de gasoil por la liberación de dióxido de carbono al quemar cada metro cúbico. Entonces ahí en esa multiplicación tenemos que cuando quemamos esos 1000 metros cúbicos liberamos a la atmósfera, en este caso 2690 toneladas de dióxido de carbono. Entonces este es el aporte que hace el gasoil al efecto invernadero desde nuestro municipio. No sé si me siguen hasta ahora, cualquier cosa, por favor avísenme y repasamos alguna cuestión. Vamos con otro ejemplo. La ganadería. Como les decía, la ganadería es otra actividad que genera gases de efecto invernadero. La ganadería vacuna en particular es la más importante. Pero si hay otro tipo de ganado también lo deberíamos contabilizar. Supongamos que un departamento tiene 6.000 cabezas de vaca de invernada. Nosotros sabemos que cada cabeza de invernada genera 0,096 y un par de números más, toneladas de metano, en este caso es metano por cabeza. Esto que decía antes, que el animal genera durante su procesamiento de la comida, metano. Cuando cuando multiplicamos las 6.000 cabezas por la cantidad de metano que genera cada cabeza, tenemos, en este caso, que esas 6.000 cabezas durante un año generan 577 toneladas de metano. Pero si queremos tener un inventario... Sí. Disculpa una pregunta. Eh, Capaz que lo dijiste ahí, pero se me pasó. El tema ese, por ejemplo, de las 6.000 cabezas que generan, por supuesto, ese metano. ¿Esto es anual también? El ejemplo. Claro, es la existencia ganadera. Eso para multiplicar. Exacto, es la existencia ganadera anual, sí. Ah, bien, bien, gracias. Son todos datos, claro, muy buena observación, yo por ahí no lo dije, pero son todos datos que tienen que representar la actividad del año, de todo el año que estamos estudiando. Bien, entonces teníamos metano, ¿recuerdan? Y si queremos sumar, por ejemplo, si queremos hacer un inventario total, deberíamos sumar, por ejemplo, este aporte del gasoil con el aporte de la ganadería. Podemos agregar otras fuentes de emisión, pero vamos al ejemplo. Pero acá tenemos dióxido de carbono y acá metano, entonces no podemos sumarlo directamente. Entonces lo que hacemos es, como les decía antes, que el dióxido de carbono es la unidad de referencia. Este metano lo vamos a multiplicar por 28, que es justamente el equivalente en dióxido de carbono. Si recuerdan, el metano es 28 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, lo que hacemos es multiplicarlo por esto, por 28, y tenemos el equivalente, esta E que ven acá es cuánto equivale este metano en dióxido de carbono. Entonces, fíjese que 577 pasamos a 16.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y ahí sí podríamos sumar el aporte de las vacas con el aporte de la quema de gasoil. Bien. Vamos a hacer un parate acá, así, sí, así también los escucho, les consulto un par de cuestiones que vamos a necesitar por ahí para ir avanzando con el inventario. Por ahí nosotros ya tenemos una herramienta de cálculo donde todas estas cuentas no es que la tienen que hacer ustedes, sino que ya están hechas por el equipo técnico. Lo que sí vamos a necesitar de parte del equipo ahí de Patquía es algunos datos que como les estoy mostrando ahora. El dato, por ejemplo, de venta del consumo de combustible en el municipio, por ejemplo, para lo que son vehículos particulares o para cualquier tipo de vehículo en realidad, hay una base de datos a nivel nacional de la Secretaría de Energía donde se reportan mes a mes todas las ventas de combustible de todas las estaciones de servicio del país. Entonces, primero preguntarle si
tienen estaciones de servicio en Patquía. En el departamento. Sí, contamos con una YPF aquí. Y también, o sea, aparte del consumo que genera en sí el departamento, se le agrega, por decirles, uno o dos departamentos más, sobre todo en época de turismo, porque Patquía, al estar ubicado en un cruce de rutas nacionales, provinciales y también otros sectores también del interior, constantemente está expendiendo combustible y bastante en sí. O sea que Claro. ese también es un dato importante. Bien, bien. Sí, el tema transporte en particular es bastante complicado porque justamente por esta observación que hizo Juan José del flujo de vehículos de un lugar a otro. O sea, nosotros no podemos, es muy difícil saber efectivamente cuánto combustible se utiliza dentro de los límites de una ciudad en particular, justamente por el flujo que hay de un lugar a otro. Nosotros, bueno, un poco el criterio que usamos por el momento es justamente, gracias, si tenemos esta información, esta base de datos, es considerar que el combustible vendido es el que se utiliza en el municipio. Pero bueno, es importante saber esta observación que hace Juan José, porque si da un valor muy alto, eso lo podemos evaluar, podemos hacer algún ajuste justamente por población o por flujo de turismo, algo así. La otra opción que queda para estimar esto es saber la cantidad de vehículos que hay en el departamento, cuántos kilómetros hace cada vehículo, qué combustible utiliza cada vehículo, y esa información, por lo menos nuestra experiencia, es muy difícil obtenerla si no hay un censo específicamente para eso o alguna encuesta particular para eso. La idea no es ponernos a hacer encuesta ahora, sino tener un primer número, una primera aproximación de lo que pasa para seguir avanzando en este proceso. Entonces, bueno, ese es un dato que más o menos estaría disponible. Después, bueno, obviamente lo vamos a procesar y se lo vamos a compartir para validarlo con ustedes. Pero bueno, hay otros datos que sí vamos a necesitar, por ejemplo, los consumos de electricidad. La electricidad es otra actividad que genera gases de efecto invernadero. Como saben, en Argentina se genera electricidad gran parte por la quema de gas. Entonces, por más que la central de generación no esté en el departamento, nosotros somos responsables por ese consumo y por esas emisiones que se están generando en algún lugar del país. Entonces, otro dato que se va a necesitar son los consumos de electricidad en lo posible discriminado por sector residencial, comercial, industrial del departamento. Acá les consulto si ustedes son abastecidos por la empresa provincial de La Rioja Energía, no recuerdo el nombre, o si tienen alguna cooperativa dentro del departamento. Nosotros, o sea, nos abastecen la energía eléctrica lo que es Edelar. Es o sea, una empresa, por decirles así, por convención también del Estado provincial y también, por supuesto, la parte privada también. ¿Cómo estaríamos más o menos estimando el consumo? O sea, estoy en duda ahí, el tema para saber, o sea, consultamos a la empresa más o menos cuánto se consume de energía eléctrica acá en el departamento o cómo sería algo más fácil, más simple para calcular. Sí, yo pensaba por eso, preguntándole esto, era para ver si podemos acercar alguna nota a Edelar. A ver, porque como la electricidad en general se paga, entonces se puede saber el consumo. En otros municipios que hemos trabajado, generalmente enviamos una nota de solicitud, justamente solicitando la energía que se consumió en el departamento, y en general el dato está. Yo no sé si ustedes tienen relación con Edelar como para llegar a hacer, como podemos elaborar la nota en conjunto, pero si se la pueden acercar.
Podríamos consultarle casualmente en el cuerpo de concejales. Hay un concejal casualmente que trabajó y, bueno, todavía es personal activo de EDELAR. Y este Ah, bien, cálculo también es lo que se consume en el departamento en todo un año, sería también. exacto. Nosotros podemos con Franco ahí preparar bien el dato que necesitamos, pero básicamente es el consumo de electricidad durante todo el 2018 que tuvo Patquía. Y en lo posible que nos den discriminado por el sector residencial, el sector industrial, el comercial, y eso generalmente está, porque como cada sector pagan tarifas diferentes, eh, nosotros trabajamos con la ciudad de La Rioja y bueno, y eso, y también con Edelar, y estaba el dato. Así que bueno, si les parece, podemos hacer como una nota y se las acercamos para que ustedes las gestionen con el concejal. Sí, 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 ya con la nota de ustedes y hacemos una especie de cuadrito donde discriminen en sí las formas de consumo, porque acá tenemos, por ejemplo, en los sectores comerciales está lo que es bajada, o sea, la Claro. luz comercial, que decimos vulgarmente, por trifásicas, cuestiones así. Entonces, ahí vemos y ya nos pueden dar mejor información. Bien, fantástico. Estoy pensando en los datos más sensibles, ¿no? Que son los que por ahí los más importantes. Después, el tema de residuos. El tema de residuos, ahí lo que vamos a necesitar, no sé si ustedes tienen algún tipo de registro de generación de residuos o de disposición final. Si no, siempre hay un plan B que por eso se puede usar un promedio per cápita provincial. Pero si tenemos, bueno, el dato más preciso de la cantidad de toneladas que se generan en el departamento y a dónde van a parar, si van a parar a un vertedero a cielo abierto o a un relleno sanitario. Eh, bueno, eso es otro dato que vamos a necesitar de parte ahí de ustedes. Sí, últimamente estamos haciendo un cálculo estimativo porque estábamos trabajando por lo que es el proyecto de GIRSU, la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Entonces nos pedían datos, entonces estábamos ya tomando algunos Ah, cálculos así, cuánto se emite, cuántos residuos se claro. emite por, sea por habitante o por domicilio. Y entonces estábamos sacando aparentemente entre los 2.000, por ejemplo, entre 2 o 3 toneladas, más o menos, calculando así, por Dos o día, tres por día, claro. departamento, en todo el departamento, obvio. Sí, sí, sí. Bueno, si tienen ese trabajo o por ahí eso nos puede servir. Y les consulto otra cosa, si los residuos van a un vertedero dentro del límite del departamento o van a otro departamento. No, los residuos están en la parte, podríamos llamarle periurbana de acá de Patquía. Bien, Estamos a casi unos 2 kilómetros más o menos, pero todavía no está con el tratamiento correcto en sí, claro. porque de por sí no disponemos de maquinarias para que puedan hacer la separación, reciclado, por ejemplo, máquina chipeadora de llama, todas estas cuestiones. Si bien, de paso le comentamos que se está gestionando algo Bien. para poder llegar a eso. Gracias, Juan José. Sí, la idea un poco de esto es también evaluar por ahí desde este punto de vista el impacto de los residuos, bueno, y de todo esto, y también que nos sirva como para, bueno, para solicitar algún proyecto y, bueno, tener otro número más para respaldar el pedido y sí, que nos ayude a, o sea, el objetivo final de esto no es tener un número en sí, sino, bueno, gestionar proyectos para mejorar la situación. Así que bueno, eso por un lado. El otro tema es el de, siguiendo con residuos, con la parte de efluentes o de residuo de líquido. No sé si tienen red de cloaca o si la mayoría tiene pozo ciego, si hay un sistema de tratamiento de efluentes. Y no, cloacas no, se está proyectando.
hacer eso. Acá en el municipio se tiene planeado, proyectado hacer el tema del sistema de cloaca. Pero bueno, todos los domicilios están con lo que son los pozos ciegos, como le decimos. Bien, bien. Y el tema del Bien. desagote de eso, se lo descarga. ¿A dónde se descarga? A donde termina el río, donde es un desplaye del río. Ah, bien. Listo. Porque esos datos vamos a necesitar, pero ya si ya sabemos que todos los hogares tienen pozos ciegos, ya nos sirve. Y bueno, el otro dato sensible tal vez es el tema me olvidé, la parte de energía, de gas. Gas de red, no sé si hay o se maneja con gas envasado. Todo gas envasado acá en Patquí. Bien, bien. Y el último dato, en la parte, digamos, de la producción agropecuaria, que también, como vimos, tiene alguna generación de gases. ¿Tienen algún registro propio de la existencia de los distintos tipos de ganado? ¿O cuál es la principal actividad ganadera? Si son vacas o otro tipo de ganado. Y si hay algo de cultivos también, saber. Bien, o sea, agropecuaria correspondería a lo que es la agricultura y ganadería. En cuanto a la Exacto. agricultura, debido a las condiciones y tipos de suelos que tenemos acá en la zona, no está explotada en gran medida. Solamente por decir es casi lo justo y lo necesario para producción de pastizales, como lo puede ser el búfel, cuestiones así. Pero sí se produce más la parte ganadera en todo lo que es los llanos de La Rioja. Llámese Patquí, Atama, Ulape, Milagro, Catuna, todos esos lugares. Chepe también, Mananzar. Ahí sí, o sea que está más desarrollada la parte de la ganadería y dentro de los tipos de ganado está la cría de cabras, pero en mayor medida, aún así en el ganado está el ganado vacuno, que es el que más tiene protagonismo acá en el tema de la actividad ganadera local. Bien, entonces cabra y vacuna. Bueno, también hay otros, por suerte, como son un departamento, hay bastante información del SENASA, por ejemplo, que tiene sistematizado la cantidad ellos lo registran por vacunación anual. Entonces, ahí, con esa base de datos, podemos más o menos saber cuál es de vaca seguro, no sé si de cabra habrá algo. ¿Ustedes pueden tener alguna estimación de la cantidad de cabras que vivan ahí, que se críen en el departamento? El tema del ganado caprino no está prácticamente registrado tan minuciosamente como de la vaca, porque la vaca sí, con los que Claro, hacen el tema de ganado vacuno, tienen lo que era la GENSPA, una forma de inscripción o de identificación de cada productor. Pero el ganado caprino es lo que más predomina, sobre todo en el interior, o sea, los parajes del interior del departamento, pero no tenemos un control tan, por decirles, exacto o aproximado, si se quiere, sobre la producción de ganado caprino. bueno, bien, bien. Entonces vamos a ver si encontramos alguna estimación, al menos para tener algo a nivel provincial, capaz. Así que bueno, si encontramos algo le avisamos y si no, vemos de cómo darle curso. Bueno, pero en síntesis son esos los datos por ahí más relevantes, después de que vea alguna cuestión puntual, pero eso es como lo más principal. Como resumen, por ahí, de la parte que vamos a necesitar concretamente de Palquía es la parte de la nota esta de electricidad y la de residuos. Ya lo otro creo que podemos darle curso con la información que tenemos. Así que bueno, después le hacemos un resumen si les parece y así no se pierda acá y se lo enviamos para ver si podemos ir consiguiendo esos datos. Bueno, voy a resumir un poco porque estamos y quiero llegar a una parte. Les quiero mostrar solamente un ejemplo de un inventario finalizado y para qué nos sirve. Por ejemplo, esta es la ciudad de Bariloche, obviamente una ciudad totalmente diferente a Patquía, pero saber que hay ciudades en la red, hay unas 100 ciudades que tienen inventario, ciudades de 1000 habitantes,
en ciudades como Bariloche y ciudades como la ciudad de Rosario, la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, hay un rango, digamos, no es una cuestión de cantidad tan difícil de hacer, digamos, que depende de cantidad de personas, sino que es justamente de estos datos que son por ahí muy puntuales. Entonces, en este caso, por ejemplo, Bariloche, fíjense que genera 920.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Y eso nos da un promedio por población de unas 7,5 toneladas por persona. Igual importante es lo que vemos acá. O sea, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Es un poco a identificar esta matriz. A la izquierda vemos justamente, fíjense que en Bariloche el 70% casi de las emisiones proviene de la parte de energía, es decir, del consumo de electricidad y de gas, sobre todo para, bueno, en Bariloche como un frío, para calefacción. Y también, fíjese, una parte importante de 21% de transporte y el 9% de residuos. La parte de agricultura y ganadería, fíjense, obviamente que no aporta porque no hay producción agropecuaria en la ciudad de Bariloche. En otra ciudad, por ahí más chica, esta componente sería por ahí mucho más importante. Por ejemplo, en los casos de los partidos de Buenos Aires, la agricultura y ganadería pasa a ser el sector más importante, incluso antes que energía o transporte. Y fíjense, lo que permite el inventario es que dentro de lo que es energía podemos seguir todavía aún discriminando más. Y fíjense que en Bariloche el principal sector que consume energía, fíjense que son los edificios residenciales, que es toda esta mancha naranja, seguido por el comercio y las instituciones. Entonces, bueno, esto nos permite más o menos, no es que vamos a tener un número exacto de las emisiones que genera Paquía, pero nos va a permitir ver más o menos por dónde viene la mano y para dónde tenemos que pensar alguna que otra acción para tratar de reducir estos gases, que es lo que viene ahora. Voy un poco más rápido. Una vez que tenemos esta línea de base, lo que tenemos que definir es una meta. Al 2030, por ahí nuestro trabajo lo tratamos de proyectar al 2030. Y ahí estaremos hablando ya de la segunda etapa de este proceso que les decía. Entonces tenemos la línea de base, que es el inventario, con eso definimos una meta, decimos, bueno, ¿a dónde queremos estar de acá al 2030? Hay distintas formas de definir una meta, no los voy a aburrir ahora, pero las que le voy a comentar solamente, la que vamos a usar, que es esta. La meta que se suelen usar vamos a hacerlo directamente con el ejemplo de Argentina. Como les decía, hay distintas formas de definir una meta. Puede ser una meta absoluta, decir, bueno, yo de acá a 10 años voy a reducir un 20%, supongamos, de mi inventario. Pero los países como Argentina, los países que están en vía de desarrollo, como se los llama, tienen otro tipo de meta. Argentina, por ejemplo, la meta que presentó a nivel mundial es la que vemos acá, que ahora se la voy a explicar. Argentina estaba acá, bueno, hizo su inventario y estaba en esta línea de 409. Entonces Argentina dijo, bueno, yo si no hago nada, o sea, si sigo como estoy, voy a estar en el 2030 en este punto. Voy a pasar de 400 a 590, fíjense. Esto es lo que pasaría si Argentina no hiciera nada. Entonces, el compromiso de Argentina a nivel mundial, esto es algo oficial, no es algo que digo yo. Dice, bueno, yo en vez de estar acá, en el 2030 voy a estar acá, en 483. Si fíjese, obviamente que hubo un aumento todavía, no es que hubo una reducción de estos gases de efecto invernadero del país, o de lo que se espera. Sino justamente lo que dice Argentina es, bueno, yo lo que voy a hacer tratar de hacer es desacelerar, digamos, el ritmo de aumento de emisiones. Entonces, voy a seguir aumentando, pero en un ritmo mucho más lento, bien, mucho más controlado. Sobre todo porque, bueno, a nivel mundial hay distinto, obviamente no es lo mismo el impacto de Argentina que de China o de Estados Unidos. Argentina aporta solamente el 0,7% del total de las emisiones globales, o sea, no llega ni el 1%,
Y dentro de Argentina, obviamente que el impacto de Patía es un mínimo porcentaje de todo eso. Pero bueno, como hay un procedimiento y un proceso que tenemos que cumplir, es importante realizarlo. Pero bueno, Argentina también dice otra cosa, dice, bueno, yo en vez de estar acá, voy a estar acá, pero si además yo recibo, como país, recibo cooperación, financiamiento externo o asistencia técnica, en el 2030 podría estar acá, en este nivel que es en rojo. Lo que está en verde se le denomina meta incondicional, o sea, es la meta que el país va a realizar por cuenta propia. Y lo que está en rojo es lo que va a realizar si recibe ayuda. Obviamente que ahí sí hay una reducción, fíjense, absoluta, digamos, en comparación al inventario anterior. Bien. Entonces la idea es tener algo parecido. Nosotros lo vamos a ayudar a hacer esta proyección. Fíjense, bueno, este es otro caso. Esto creo que es la ciudad de Corrientes. Entonces tenemos el inventario de un año. Lo que hacemos es proyectar, o sea, si sigue todo como está, en el 2030 vamos a estar acá, en un punto bastante alto. Mi compromiso como municipio es que en vez de estar en este punto, en esta barra roja, voy a estar en esta barra verde, donde hay un aumento, obviamente, pero un aumento menor al esperado que hubiera si no hago nada. Bien, entonces, bueno, esto un poco, en un momento lo vamos a tener que definir. No es tan complejo, lo proyectamos desde el equipo técnico con algunos valores promedio a nivel nacional, pero bueno, saber que vamos a tener que definir una meta justamente a partir del inventario que vayamos elaborando. La consulta ahora, y por ahí lo más importante, y ahora donde quiero hacer un poquito de tiempo, es cómo vamos a llegar a eso, ¿no? O sea, está bien, tenemos un diagnóstico, tenemos una meta, pero lo importante es ver qué acciones podemos desarrollar para alcanzar este objetivo. Y ahí es cuando hablamos de las acciones de mitigación, que son las acciones de reducción de gases de efecto invernadero, que sería la última etapa de esta parte del plan de acción. Voy a dar algunos breves ejemplos, no son todos los que hay, obviamente que tenemos que aplicar a cada municipio, pero en lo que es energía, estacionaria, o sea, lo que es la parte de edificaciones, tenemos dos grandes ejes de trabajo. Por un lado, la eficiencia energética y por otro lado, las energías renovables. La eficiencia energética es todas aquellas medidas que nos ayuden justamente a reducir el consumo, que muchas veces es un consumo innecesario. Y las energías renovables, justamente que la generación de esas energías venga de fuentes limpias, no de, por ejemplo, la quema de gasoil o de gas, como ocurre a nivel nacional. Dentro de lo que es eficiencia energética tenemos, voy a dar algunos ejemplos, puede ser entre comillas, lo sencillo es por cambio de hábitos, que acá hablamos, bueno, de capacitaciones, de campañas de sensibilización, de difusión, bueno, de más apelar justamente a los hábitos de las personas para que a través de algunos cambios puedan reducir su consumo de energía. Después, bueno, podemos hablar de cambios de tecnología, la adquisición, por ejemplo, de luminaria LED es uno de por ahí una acción que algunos municipios vienen desarrollando, o sea, que una tecnología que consume mucha menos energía y que tiene mejores prestaciones energéticas y de iluminación. Entonces eso, tenés un ahorro económico porque tenés menos consumo de electricidad, pero también al mismo tiempo estás generando menos gases de efecto invernadero. Y después algo también muy interesante y muy importante que muchas ciudades están empezando a trabajar es la parte de mejoras en las construcciones, o sea, que ya las viviendas o las edificaciones en general que vayamos a construir tengan algún criterio de eficiencia energética, de mejor aislación, mejor envolvente, porque por ahí las construcciones tradicionales tienen mucha pérdida de calor o de energía. Entonces, supongamos que queremos refrigerar una casa con un aire acondicionado, y si esa casa está
mal aislada, todo ese frío se va a perder rápidamente a través de las aberturas, de la pared, de las ventanas, etcétera. Pero si tenemos una casa bien construida, por ahí esa refrigeración permanece durante más tiempo y tenemos menos necesidad de refrigerar con electricidad, por ejemplo. Y bueno, hay distintos tipos de alternativa en este ejemplo. Como le decía, una acción concreta es el cambio de alumbrado público. Estos, bueno, son algunos ejemplos reales. Un municipio va a recambiar 2.500 luces. También va a ajustar un poco las cuestiones de altura y distancia para necesitar menos luces y tener una mejor distribución. Después hay un programa muy interesante que se llama Abrigo tu Casa, que es de San Martín de los Andes, donde se realizan diagnósticos energéticos y en sectores vulnerables. O sea, los sectores vulnerables son los sectores por ahí que más energía consumen, justamente por esto que le decía de las casas, que por ahí son las más de peor calidad. Entonces, en ese caso se están haciendo diagnósticos energéticos y se les proponen algunas mejoras de muy bajo presupuesto, como por ejemplo poner burlete, poner alguna cortina, cuestiones básicas que hacen que la energía que se consuma sea mucho menor en cada hogar. Y después, bueno, todo lo que es renovables, la energía renovable, acá tenemos todas sus formas. La energía solar, creo que para la región de La Rioja es una de las mejores alternativas. Sabemos por ahí que tiene su costo, pero bueno, la idea de esto es empezar a ver qué es posible de implementar y elaborar proyectos para tratar de obtener financiamiento en conjunto con la red de municipios. También la parte de biomasa, digamos, cómo aprovechar los residuos sólidos urbanos, que por ahí hoy son un problema, que pueden transformarse en energía, también con los residuos agropecuarios. La ganadería, digamos, los desechos de la ganadería pueden ser transformados en energía a través de biodigestores, bueno, y otros tipos de energías renovables. Otro ejemplo son, bueno, estas ordenanzas que le decía que directamente tienen algún sistema de promoción para que la gente instale energías renovables y también para mejorar las construcciones en el municipio. Bien, ya están reglamentadas a través de los códigos de construcción qué parámetros tiene que tener cada nueva edificación. Esto, bueno, se la podemos compartir si les interesa investigar un poco. Que bueno, todo apunta a reducir el consumo o a promover la generación de energía renovable. En la parte de transporte, bueno, como le decía, tiene que ver con toda la parte de vehículos que usan combustible. Acá tenemos que ver lo que es planificación urbana, también muy importante, o sea, tratar hoy que la ciudad por ahí no es muy grande, pero si está en un periodo de crecimiento, ver cómo desde la planificación podemos evitar un crecimiento desmedido. También promover cambios de hábitos, ¿no? Pasar de usar el vehículo particular a caminar más o a utilizar la bicicleta, perdón. Y también, bueno, hay otros tipos de tecnología en vehículos que son por ahí más eficientes, también más caras, pero bueno, creo que los primeros dos puntos es lo que está más al alcance de todos. Cuando hablamos de planificación, justamente es esto de evitar el crecimiento desmedido de la mancha urbana, porque si creamos, digamos, si la mancha urbana se expande mucho, la gente esa se tiene que mover de un lugar a otro y todo eso consume energía. Bueno, en caso que hubiera transporte de pasajeros, bueno, ver cómo mejorar la frecuencia y el sistema. Promover los cambios de hábito, como les decía, todo lo que es movilidad no motorizada, movilidad, lo que se llama movilidad activa, que es justamente el fomento de la bicicleta como medio de transporte, la peatonalización para que la gente se mueva más de a pie. Por ahí, bueno, no sé cómo será en Patquía, pero bueno, en otros municipios pequeños sabemos que es por ahí muy común que la gente salga a dar una vuelta en auto, bueno, y eso
en lo posible deberíamos ir viendo cómo cambiar ese hábito, que ya por ahí es cultural, pero bueno, saber que esa vuelta al perro tiene un impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, y el sector residuos, el último, pero no menos importante, como le decía, la principal fuente de generación de gases es por la parte orgánica. La parte orgánica, la descomposición de la parte orgánica en los sitios de disposición final genera metano, y también lo mismo de las plantas o todo lo que es tratamiento de efluentes. Tenemos dos ejes de acción, uno justamente lo que son residuos sólidos urbanos y otro en lo que son los efluentes líquidos. En los residuos sólidos urbanos, bueno, las fracciones que cuando van a parar a un relleno sanitario o a un basural generan gases de efecto invernadero son justamente las que contienen, como les decía, una parte orgánica, que es justamente lo orgánico, por ahí el papel y cartón también, pero todo lo que es plástico, vidrio, metal, eso desde el punto de vista de las emisiones es inerte, o sea, no genera gases de efecto invernadero cuando van a la disposición final. Sí, durante toda la producción de eso, ¿no? Pero en el inventario estamos viendo justamente la descomposición. No obstante, si están haciendo alguna campaña de separación de origen o de reciclaje, es muy importante, pero sí tener en cuenta que la separación de origen también nos permite trabajar con la parte orgánica. La parte orgánica se puede tratar, por ejemplo, con el compostaje, que es una técnica por ahí muy habitual, que no sé si es común ahí en Patquía, pero digamos de fácil implementación, o sea, básicamente evitar que lo orgánico llegue al basural y a través de un proceso de oxigenación, de tratamiento de orgánico, eso puede generar una disminución muy, muy importante de metano, ¿bien? Entonces, bueno, esto es una técnica sencilla, de bajo costo, que incluso puede ser realizado en el domicilio. Entonces, si lo hacemos en el domicilio, tenemos una disminución de metano en la disposición final, en el basural, como les decía, pero también en el transporte, o sea, necesitamos cada vez que haya menos frecuencia de recolección de residuos, justamente porque estamos evitando que salga a la calle. Otro proceso, también muy vinculado con el tema de energía, es la biodigestión. La biodigestión es justamente la generación de metano, o sea, nosotros queremos generar metano a través de una reacción, o sea, a través de la quema de ese metano, de ese combustible, porque el metano, yo no lo dije, pero bueno, es combustible, como sabrán, se puede aprovechar para generar luz o calor, y eso podemos aprovecharlo energéticamente, por ejemplo, a través de un generador para generar electricidad, o sea, ese gas metano se puede quemar en un generador y eso nos permite generar electricidad, o directamente se puede quemar para, por ejemplo, lo que es calentar agua o, bueno, o cocción de alimentos como cualquier gas de garrafa, ¿no? Entonces, bueno, saber que en los residuos hay una fuente de energía potencial muy importante. Yo les quería compartir el caso de Cerrito, en Entre Ríos, una ciudad en población muy parecida a Patquía, que es la capital provincial del biogás, con presupuesto propio municipal. El municipio hace ya unos cuantos años viene trabajando en la promoción de esto y ya hay unos 3, 4 biodigestores que tratan los residuos orgánicos de todo el pueblo y con eso generan electricidad para, por ejemplo, parte del alumbrado público, y también en algunas escuelas rurales lo utilizan para cocinar. ¿Bien? Entonces, bueno, no es algo, digamos, obviamente necesita un desarrollo, pero no es algo imposible, digamos, que no pueda ser pensado. Y que, obviamente, por ahí ayudaría a tratar el tema de residuos. Bueno, y lo otro es la parte de efluentes, que sí, lo que es la red de cloaca y el tratamiento de esos efluentes ayuda también a la disminución de los gases de efecto invernadero. Como me dijeron que no tienen planta de tratamiento o red cloacal, quería comentarles que, bueno,
a través de la implementación de una red de cloaca, además de mejorar la calidad de vida de las personas, de mejorar las cuestiones sanitarias, hay una reducción en los gases de efecto invernadero. Entonces, a lo que voy es que lo que permite esto es ver con acciones que ya vienen trabajando o vienen pensando, es darle una mirada de cambio climático, o sea, tener presente que lo que están haciendo también tiene un impacto positivo en lo que respecta a cambio climático, y lo que queremos hacer con esto es medirlo, o sea, medirlo en números, cuál es el impacto que estamos teniendo. Pero bueno, también reconocer que tenemos que por ahí convencer a alguna autoridad del municipio, sea el intendente, bueno, o cualquier otro secretario, por ejemplo, que no esté convencido con esto, y nos puede preguntar, y bueno, ¿yo para qué quiero reducir las emisiones? Bueno, justamente para esto que le decía, o sea, reconocer que hay otros beneficios asociados a todas estas acciones que les fuimos mostrando. Cuando hablamos de reducir el consumo de combustible en los autos, bueno, estamos hablando de mejorar la calidad de aire. Cuando hablamos de mejorar la calidad de aire es directamente hablando de la salud pública, o sea, disminuir sabemos por ahí que muchas personas que tienen afecciones pulmonares son muy susceptibles a la presencia de material particulado en el aire, producto de la combustión. Entonces, bueno, a través de las medidas de transporte, esta que fuimos mostrando, por ejemplo, de disminuir el uso del auto, de promover el uso de la bicicleta, eso también tiene un impacto en lo que es la salud pública. También habla de un mejor uso del espacio público. Acceso a servicios. Juan José, sí. Perdón, lo que estaba viendo ahí en sí. Hoy, por ejemplo, Sí. en estos tiempos de pandemia que estamos, y bueno, convengamos de que las actividades, tanto industrial, comercial, toda la actividad diaria como se venía dando tiempo atrás, antes de esta pandemia, recordemos que los valores eran altos y hoy en sí con esta pandemia los valores están muy, muy por debajo. Claro. Se podría tomar, por ejemplo, estos últimos estudios en base a las emisiones de gases emanadas y poder, para decir, nos mantenemos en eso de que lo poco que se está emitiendo, o un poquito arriba o un poquito debajo, se podría de por sí sacarle algo positivo de esta pandemia en cuanto a la emisión de gases. Sí, era buena observación. Lamentablemente, esto ya es una reflexión por ahí más profunda, el sistema económico, digamos, que vivimos está muy asociado a la generación de gases. Entonces, si vemos en Argentina o en cualquier país del mundo, cuando hay mejores años, digamos, desde el punto de vista económico, las emisiones aumentan. Pero, por ejemplo, si vemos las emisiones del 2001, en el inventario nacional, que, o sea, como le decía, el país hace todos los años, vemos que hay un quiebre, digamos, negativo, o sea, que hay una reducción en los gases, pero no es porque hubo mejores políticas ambientales, sino porque justamente hubo una recesión económica y la gente usa menos el auto, usa menos la energía, compra menos cosas, entonces genera menos residuos, entonces está muy asociado a eso. Bien, entonces un poco si es la consulta, sí, yo creo que este año, cuando tengamos el año cerrado y cuando tengamos los datos de este año, vamos a ver una reducción en los gases de efecto invernadero. A nivel mundial, te diría, no solamente en Argentina, obviamente. De todas formas, ¿puedo los agregar estudios algo? dicen que... Sí, Fran. Dale. No, seguí si querés, perdón, pensé que habías terminado. No, es cortito, que a nivel mundial lo que vivimos no es suficiente para revertir el cambio climático, ni mucho menos. Deberíamos estar en un estado de pandemia durante 10 años para que realmente tenga un impacto en el calentamiento global, un impacto positivo. Era solamente eso, Fran. Perfecto, bueno, coincido. Yo para agregar un dato, si bien es cierto que bajó el nivel de emisiones en muchos lugares y se han hecho mediciones que constatan eso, la idea también es que sea sostenible. Yo lo asocio mucho a una dieta, por ejemplo, cuando nosotros queremos bajar de peso, siempre tenemos que restringir calorías, ¿no es cierto? Bueno, la idea es que sea sostenible, porque si no va a haber un efecto rebote que va a ser peor. O sea, nosotros es sostenible que estemos en cuarentena por 10 años,
No, evidentemente no, o sea, todos hicimos algún esfuerzo porque es transitorio. Entonces, cuando salgamos a la calle, nuevamente a la normalidad, a la nueva normalidad, vamos a volver a incrementarlo igual de drástico o más que como tuvimos la reducción en la pandemia. O sea, yo creo que sí podemos sacar algo positivo de enseñar, como enseñanza de esta pandemia, nos enseña que sí se pueden bajar las emisiones si se cambia el modelo de producción, pero en este caso no se cambió el modelo de producción de desarrollo mundial, sino que hubo una suspensión de actividades por la cuarentena, por la pandemia, que obviamente tuvo esos efectos, pero no va a ser sostenible en el tiempo. No es que vamos a estar así, vamos a poder mantener ese nivel bajo de emisiones. Entonces, por eso se requieren muchas veces cambios profundos que cambien la manera con la que con la que interactuamos o hacia dónde vamos en el desarrollo. Nada, simplemente eso que yo comparándolo con la dieta lo veo muy claro con el típico efecto rebote. Sí, y esto bueno, me lleva a lo último, a la última diapositiva de hoy, que es ver de qué manera, esto que decía Franco, de qué manera estas acciones que vayamos a pensar, sobre todo nos ayuden a pensar un nuevo desarrollo para el municipio, la generación de fuentes de empleos. Antes de empezar, hablaba con Víctor justamente de los empleos verdes, que es algo que estamos promoviendo en la red. Hay muchos municipios que están pensando en una reactivación económica justamente basada en un cambio de paradigma desde la producción en Argentina, no hablo de Europa y nada de eso, de Argentina mismo. Por ejemplo, a través de la producción agroecológica, a través de la promoción de ciclovías, a través del compostaje domiciliario para evitar que el trabajador municipal entre en contacto con los residuos de la persona que podrían tener coronavirus. Entonces, se promueve mucho que el residuo no salga a la calle. Se promueve mucho la producción de alimentos para evitar que los alimentos no lleguen de Buenos Aires o de cualquier otro lugar del mundo. Entonces, bueno, hay toda una estrategia que se puede llevar adelante, más allá de estos números que yo por ahí le muestro y que tenemos que hacerlo, entre comillas, pero lo importante es que lo aprovechemos para pensar de qué manera podemos transformar y mejorar la matriz productiva del municipio. Bien, y ya con eso, bueno, cerramos por hoy. Quedamos unos minutos más. Si hay alguna consulta, ahí Juan José y equipo. Si quieren hacer algún comentario al respecto. O bueno, Víctor, Gabriel también que veo. No, yo no. Me dicen acá el equipo del centro de áreas que no tiene ninguna consulta. Me dicen, bueno, teóricamente. Fantástico. Bueno, entonces vamos a... Lo que queda pendiente es, por lo pronto, cómo avanzar con esta información que le vamos a resumir con Franco, de la parte de residuos de electricidad. Y después, bueno, los invito ya a ir pensando en alguna acción, digamos, justamente que ustedes ya estén realizando por ahí. Si ustedes, en lo que fui diciendo, detectaron que algo ya están realizando, sea lo que fuese, y nos quieren ir avisando, bueno, eso puede ya ir siendo parte del plan. Yo quisiera, antes de finalizar, hacer una consulta respecto a las planillas y demás. Decime si puedo, si no esperamos si hay algo más que para agregar de la parte de inventario. No, ya inventario estamos, y toda esta parte, si no hay ninguna consulta, estamos. Perfecto. Juan José, ahí me escuchan, y el equipo en general, yo porque justo con Juan José es quien me mandó el archivo, pero les quería hacer algunas consultas respecto al Excel y la foto con la zona de inundación que me enviaron hoy. ¿Puede ser? Sí, sí, Franco, justamente habíamos quedado en eso, que para salvar dudas hoy. Perfecto. Bueno, no, brevemente, volviendo un segundo,
En el planito que me mandaron en la foto, ustedes marcan el área de inundación. Yo quería saber ahí, esa zona es por desbordes del río, del arroyo que se ve ahí en la misma imagen, o también da que es por lluvias intensas, o sea, no por desborde del río, sino por falta de desagüe o una lluvia muy intensa que no da abasto el desagüe. ¿Por cuál, o por los dos motivos, o por cuál de los dos es que se inunda esa zona? Bien, es así. Antes no se daba esto porque recordemos que aparentemente acá son años buenos y años no tan buenos de lluvias en sí, por un lado. Y se dio que en un año en que llueve bastante, quizás no tanto como lo explicaba en el primer encuentro de esta capacitación, cuando se decía, acá en Patquía había un sol radiante en sí, me acuerdo, ahí fue en diciembre más o menos, que creo que fue un 16 de diciembre de 2013, si mal no me acuerdo. Yo veo bastante lo que es en un valle, donde viene el río Los Mogotes. Y ese valle yo veo bastante y toda esa agua vino, llegó entre kilómetros, podemos decir entre unos 30 kilómetros aproximadamente, hasta Patquía. Y ahí donde ves el planito, ahí Franco, hay un Sí, puente. Entonces en ese puente fue acumulando todo durante bastante tiempo los sedimentos en sí. Es como que el río, la parte inferior del río, fue levantando su nivel en sí, es como que llega a un equilibrio o a una especie de horizontalidad, de horizonte en sí. perfecto. Entonces el desplaye del río retrocedió por la acumulación de sedimentos y comenzó ahí. Y por otro lado, el tema de aquellos años, la falta de mantenimiento. ¿Por qué? Porque cuando se le hacían los arreglos, se expandía para los costados y no se le excavaba para hacer un buen drenaje y volver a recuperar el desplaye donde tenía antes. Entonces, por un lado decíamos, las lluvias, es decir, que si bien no solo en el departamento, pero hay años que son periódicos, que son más, y por otro lado la falta de mantenimiento que tuvo que haber tenido cuando se era necesario, justamente hace años atrás, que no se lo reparaba como se hacía. De paso, claro, actualmente se hizo un arreglo, una reparación en estas últimas lluvias, estamos hablando de enero, y bueno, por suerte no se logró desbordar todavía. Vamos a ver ahora en este verano que se nos viene, pero creería que no, porque aparentemente se hizo el drenaje correspondiente. Vamos a ver cómo se portan las lluvias, como decimos aquí. Exacto. Bueno, o sea, entonces sería por falta de mantenimiento, pero se puede dar los dos casos. Hay desborde del río que no escurre y la misma lluvia que cae en esas manzanas que tampoco escurre. Sería por los dos motivos cuando se dio la situación. Sí, justamente de eso, la excesividad de lluvias, lo que va Argentina con los Colorado llegó hasta acá y no se hizo el drenaje correspondiente al río, son dos cuestiones, que es lo que logró que en ese sector que te señala el mapita es donde escurría más el agua. Y bueno, y eso marcamos en una de las planillas cuando se provocó la rotura de lo que es la Ruta Nacional 38. Entonces, a Bien, su bien. vez, porque había cortado el tránsito, fibra óptica, todo por ese lado. Perfecto. Y la última pregunta, en la planilla de vulnerabilidad, donde hay que identificar los barrios, ustedes nos pusieron perfecto, completaron tanto la población y el tipo de calidad de construcción, y ustedes pusieron el sector de ingreso. ¿Habrá alguna posibilidad de agregar más barrios? O sea, dentro de este planito que vos me mandaste, como la mayor cantidad de secciones, o sea, mientras más chiquito lo podamos hacer, mejor podemos tener el resultado. Pero a veces no se puede, a veces 2 o 3 manzanas tienen la misma característica, no se puede ir a manzana por manzana. En este caso se podrá hacer, no sé si me expliqué, es como detallar un poquito más, como desglosarlo un poco más, porque eso nos va a permitir generar un mejor plano de vulnerabilidad. Pero te repito, a veces no es posible contar con esa información. O sea, en cuanto te referís en otro dato más franco, nosotros hemos señalado ahí
el tema de este sector. Pero esos son los Claro, sectores más vulnerables al desborde del río. No sé claro, cómo es tu pregunta, no la... perfecto, no, por ahí no me expliqué bien, perdón. En realidad la planilla de vulnerabilidad es vulnerabilidad frente a desastres en general, ¿no es cierto? Es de toda la población, no solo la inundación, sino la vulnerabilidad social que pueda tener una casa, más allá de que reciba una amenaza o no. La idea sería, en todo el planito, en toda la planta urbana, la mancha urbana de Palquía, poder tomar de a 3, 4 manzanas que tengan características similares, o barrio, no sé cómo lo dividen ustedes, y poder hacer una clasificación, por ejemplo, de a 4 manzanas juntas. No sé si me explico. Si no, comparto un cachito mi pantalla. A ver, en realidad acá podemos hacer, tomando este punto, podemos hacer porque en sí lo que es la parte urbana, en sí acá en Patquía está dividida en dos, por lo que son las vías de aquel... Se cortó todo. Ahí está. Ahí está. Sí, 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 sí. en lo que corresponde a la división de las vías del ferrocarril. Entonces, la parte más baja, podemos decir, está la parte norte. Nosotros, la parte noreste, podríamos decir, porque responden a las vías, y por otro lado la pendiente, que está más urbanizada en la parte este, acá Claro, en Patquía. Entonces ahí podríamos tomarlo como es la parte más vulnerable en sí. Ahí abocarían más manzanas todavía, claro. Yo en este en caso. realidad, mira, lo que te quería decir es, por ejemplo, pongamos, sí, perdón. No, nada. No, está bien. Bien, no, Opiné hablando. así por ahí me explico. Este es el plano de Patquía. ¿Hay algunas manzanas más que no estén en este plano? O sea, algunas que justo no salieron en la foto, o esta es la planta urbana completa. Eso lo que más o menos es detallado acá es por donde aproximadamente se vio más afectado por este fenómeno, el tema del desborde del río. Claro. Pero Esto que está en rojo es eso. sí, más Y o todo menos es una esto estimación. que está acá entre las vías y las rutas, todo esto que yo señalo ahora con el mouse sería la planta urbana en total, ¿no es cierto? Sí, el plano sigue o sea, más abajo sigue el plano de lo que es todo el ejido urbano. Nada más que el celu para hacer tuve que hacer un acercamiento. No, pero es mucho más Ah, lo de bien, fuera, bien. Bueno, es yo mucho lo más. que me refiero, si en el planito en este planito podemos, por ejemplo, olvídate de la amenaza de este cuadro rojo, ¿no? Ese está perfecto porque es de la amenaza. Pero en el de vulnerabilidad, en realidad ir completando esta planilla, que está acá, a ver si la puedo ampliar, creo que es este. Y acá tenemos barrio 1, todos los datos. Barrio 2, barrio 3, así, toda esta separación, incluso podemos agregar más barrios. Yo lo que te digo es si existe la posibilidad de que, por ejemplo, el barrio 1 sean estas manzanas, por ejemplo. El barrio 2, por ejemplo, digo, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, pero irlas como separando. Todo esto barrio 1 y completamos. Vamos a este barrio 2, por ejemplo, estas 3. Un ejemplo, ¿no? No es que tienen que ser estas 3, pero como agarrar cada una de las manzanas, quizás el barrio 1 es todo esto, por ejemplo, que compartan características similares. No sé si me explico, porque este es el de vulnerabilidad, o sea, el que tendríamos que armar con esta tablita. Y el de vulnerabilidad después lo vamos a cruzar con que este es el de la amenaza de inundación, pero después ustedes también, por ejemplo, mencionaron la sequía. La sequía va a afectar a todo el territorio. Y ese plano de todo el territorio con la vulnerabilidad nos va a decir, bueno, supongamos que esta manzana es más vulnerable que esta, la sequía los ataca a los dos por igual, pero al ser más vulnerable tiene más riesgo. No sé si me explico, si no después lo vamos viendo por WhatsApp para no confundir los temas. Sí,
Sí, sí, estamos entendiendo, sí, sí. O sea, ir, por decirte, detallando porque no todos tienen la misma vulnerabilidad, o sea, si bien como decía, Exacto. la sequía puede afectar a todos, pero en cuanto a lo que señalamos ahí, no llega con la misma intensidad, podríamos decir así. Exactamente. Mira, a ver si lo encuentro acá en este es el plan de San Antonio Areco, el plan de acción climática. Yo para mostrarte un ejemplo. No se ve nada, acá está muy chiquitito. No te preocupes, yo ahora estoy yendo rápido, yo ahora lo amplío. Bueno, acá lo tenemos, yo acá amplío. Mirá, este es el de San Antonio Areco, ¿lo ven bien ahí? Sí, 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 ahí estamos viendo, ahí sí. Bueno, mirá, San Antonio Areco, todo esto es la planta urbana. Acá tiene las vías del ferrocarril, acá el río Areco, que es el que atraviesa la ciudad, y todo este sector, y este de acá arriba es planta urbana. Este es el mapa de amenaza que hicieron ellos, ¿no es cierto? Después, de hecho, vamos a ver, creo, la semana que viene vemos algo de ejemplo de Areco. San Antonio Areco marcó todo esto zona inundable, todo esto que está en azul. O sea, todo esto es la amenaza de inundación. Y después, fíjate que acá hay cuadros, estos cuadros contienen varias manzanas, a ver si... Acá se ve. Estos cuadros contienen varias manzanas, pero San Antonio Areco dijo, bueno, todas estas manzanas, este cuadrado grande, esta línea, es un barrio. Entonces, agarró el Excel y anotó barrio 1 y todas las características de este cuadrado. Por ejemplo, después acá hay otro cuadrado. Fíjate, no son todos iguales. Son más o menos que compartan las mismas condiciones. ¿Qué nos permite eso? Hacer como un estudio de decir, bueno, toda esta zona tiene una vulnerabilidad, toda esta otra. Si yo junto todo en uno, me permite tener menos detalle, como que yo diría, uy, son todos con el mismo nivel de vulnerabilidad. Y eso después permite hacer este cruce, que es lo que estamos haciendo con ustedes. Fíjate que si bien la amenaza de inundación pasa por acá, esta zona no se va a inundar nunca, pero se le evalúa la vulnerabilidad ante desastres. En el caso de una sequía, va a afectar a toda la población por igual. Entonces, esta diferenciación me permite, aunque no se inunde, la amenaza de inundación no la tenga, pero cuando tengo otra amenaza como la sequía, me permite saber si esta zona es más vulnerable que esta, por ejemplo. ¿Se entiende más o menos? Sí, 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 se está comprendiendo perfecto. Perfecto. Igual cualquier cosa, pues por ahí es algo difícil de explicar así de manera digital, pero cualquier cosa nos van preguntando. ¿Ustedes tienen posibilidad de hacer como esta separación por barrios? Aunque sean 4 o 5 nomás en todo. Acá Areco tiene alrededor de 18, si no me equivoco. No necesariamente tiene que ser un barrio o sea, que esté consolidado sí o sí como barrio, sino que ustedes lo tomen que digan, bueno, estas 5 o 6 manzanas son más o menos parecidas, las tomamos como un único barrio. Al lado tenemos 20 manzanas parecidas, no 5 o 6, bueno, 20 como otro barrio. Si se puede, o sea, si no se puede, no hay problema, avanzamos igual, pero cuantas más divisiones podamos hacer, mejor nos va a quedar después, o más información vamos a poder tener después. Sí, sí, entendemos, o sea, no discrimina prácticamente por barrio, es como tomar, en vez de barrio, se tomaría sectorizar de acuerdo al tipo de vulnerabilidad o intensidad de vulnerabilidad que puedan tener estas casas, por decirlo, Claro. manzanas. Perfecto, claro. El que ustedes me mandaron, el planito me mandaste hoy de inundación, está perfecto, porque hoy vos me señalás un área que tiene riesgo de inundación. Pero el de vulnerabilidad sería de toda la ciudad, de toda la planta urbana, y ahí lo vamos cruzando con la amenaza de inundación, con sequías, con heladas, por ejemplo. Entonces eso nos va a permitir, con ese mapa de vulnerabilidad, cruzarlo con todas las amenazas, y por ejemplo, si hay una zona que es muy vulnerable,
y está dentro de la zona inundable, y encima cuando venga la época de sequía lo va a atacar, bueno, esa es una prioridad a resolver. Eso nos va a permitir hacer el cruce de mapas. Pero bueno, eso no hay problema, lo vamos viendo durante la semana y vamos viendo a ver si ustedes lo pueden hacer, si nosotros le podemos dar una mano en algo para también ayudarlos y bueno, vamos avanzando en ese sentido, no hay problema. Sí, como hacemos siempre, Franco, te vamos a estar Sí. consultando. Sí, excelente. Juan José, otro tema más institucional, para así ya terminamos. Con Emanuel el otro día estábamos hablando, sobre todo ustedes que por ahí nos mandan incluso a la nota y demás, de hacer una nota con ustedes, o una nota, publicarla en nuestro boletín, en nuestra sección de noticias de la página de la RAM, comentando un poco el trabajo que vienen haciendo y que vienen metiéndole hasta ahora extra para poder hacer las presentaciones y demás. Así que después te voy a pedir algo de información de quiénes están participando y demás, y si no les molesta, a nosotros nos encantaría publicar una nota de cómo vienen trabajando en la red. ¿Parece? Sí, parece buenísimo acá, porque acá hemos coordinado con otras áreas, hasta por ahí hemos logrado coordinar también con la participación de gente de la parroquia también. Casualmente Claro. acá estamos acá justo con pantalla en sí, coordinando con otras áreas, como dijimos en un primer momento, áreas de municipio saludable, en otro lado están chicos, áreas de empleo, tenemos a la gente de bomberos voluntarios acá, áreas de relaciones con la comunidad, también áreas de la mujer, áreas de desarrollo social, turismo, estamos todos prácticamente al tanto, así que sería bueno, como decimos, la propuesta de socializar este trabajo en conjunto, este tipo de capacitación también. Totalmente. Bueno, me alegro que les guste. Nosotros nos pareció buenísimo y hoy lo hablamos con Emanuel y bueno, nada. Después te voy a pedir algo de info más institucional para pasárselo a la gente de comunicación y hacemos una publicación. Perfecto, lo que necesites, nos piden, te lo estaremos enviando. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos hablando durante la semana por el grupo de WhatsApp y viendo a ver cómo podemos ir mejorando la información. Lo que ustedes hicieron está bárbaro. Pero bueno, si le podemos ir puliendo algunas cosas, le va a quedar mejor trabajo para ustedes todavía. Así que bueno, no los molesto más por la mañana y como siempre, muchas gracias por tomarse el tiempo de asistir acá y poder participar. Bien, Franco, perfectísimo. Entonces, estaremos en contacto, nos vemos el